Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos de dos temas: el arranque del proceso electoral rumbo al 2021 y de la resolución del INE al registro de nuevos partidos políticos. Le dijeron que no a México Libre. Muchos lo celebran, otros lo ven como un atentado a la democracia. Para platicar de estos temas, saludo a la distancia a los analistas Héctor López Ceballos, del periódico Novedades. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes de nuevo. Al maestro periodista y activista, Rodrigo Vázquez Parada. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias, Tony, por la invitación. Y al politólogo y fundador de Morena, Jorge Sánchez Reyes. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Tony, a la audiencia, buenas noches, a Héctor, a Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches. Pues, señores, si les parece, me gustaría comenzar con la sorpresiva decisión del INE, la de no otorgarle el registro como partido político a la organización México Libre, encabezados por Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón. La razón, según los consejeros, es por no comprobar el 8% de sus gastos y aportaciones. Pues mucho que decir, mucho que analizar, compañeros. En Morena están celebrando, pero todavía falta que resuelva el Tribunal Electoral. En ese sentido, Rodrigo Vázquez, comenzaría contigo. ¿Para dónde crees que se incline este asunto? Ya salieron algunos personajes, inclusive de la izquierda, como John Ackerman, entre otros, a decir que todo es un distractor y que al final el Tribunal Electoral sí le otorgará el registro como partido político a México Libre. ¿Cómo tú lo ves? Sí, sin duda, quien vio la sesión que tuvo la extraordinaria de los consejeros del INE puede entender cómo se fueron cambiando ciertos criterios, cómo se fueron descartando, porque no solo fueron México Libre o Encuentro Solidario que regresó, sino fueron otros partidos, otras asociaciones o agrupaciones que estuvieron haciendo asambleas. También Nueva Alianza intentaba regresar a la esfera política, un partido cercano al Bester Gordillo, y así nos vamos, ¿no? También un partido que ahora el CATEM, el líder del CATEM buscaba también tener un partido. O sea, eran varios partidos políticos que buscaban ser más bien partidos políticos. Lo que yo creo es que sí, el tribunal puede ser que le regrese o que le dé la figura de partido político a México Libre, sí es una posibilidad, porque cuando cambias de criterios en un momento dado, sin duda se carece de legitimidad. Yo lo que creo que el INE estaba buscando de alguna u otra forma limpiar un poco su nombre, que ha sido desacreditada desde pues, incluso la tribuna de la mañanera, ¿no? El mismo presidente ha estado en contra del INE y ha dicho que hay ciertas cosas que están mal dentro de este instituto. Y bueno, los mexicanos sin duda también tienen dudas sobre las instituciones. En esta situación de la corrupción, todas las instituciones quedan entredicho por si están haciendo legal o no su actuar diario. Entonces, yo creo que sí, el INE buscaba de alguna forma limpiar su nombre, con no darle al partido, bueno, a la Asociación México Libre la figura de partido político. Hay que señalar, el proceso de México Libre fue difícil porque al final fue cuando comenzaron ya a tener sus asambleas, sus afiliados y todo esto de las aportaciones. Yo lo que creo es que México Libre, de alguna u otra forma, al igual que el PES, si se hubieran aplicado los mismos criterios de que si tiene un porcentaje de que no se está identificado, pues bueno, entonces esas asambleas, elimínalas, esas aportaciones, elimínalas y a ver qué queda de resultado, como se le aplicó al PES. Si queremos ser equitativos, pues los mismos criterios, aplícalos con todos los partidos, y entonces México no hubiera tenido ningún partido político nuevo para el 2021, y bueno, nos íbamos a quedar siempre con los prehispánicos partidos políticos que tenemos. Correcto. Gracias, Rodrigo. Héctor, me dio la impresión de que el presidente López Obrador estaba muy contento celebrando esta decisión. Pareciera que hasta se burla un poco. Yo te preguntaría, ¿no estuvo de más este video de sábado pasado? ¿O cómo interpretarlo? No sé si lo pudiste ver. Digo, ya todo el mundo sabe que AMLO asegura que le robaron la presidencia en el 2006, pero ¿esto justifica la burla? Yo ya lo he dicho antes, siento que es hacer más leña de un árbol ya muy caído, un Calderón muy desgastado. Sí, Tony, totalmente innecesario el video de Andrés Manuel. No tiene sentido, no tiene por qué entrometerse u opinar sobre cuestiones electorales. Una vez que él es presidente de la República, es jefe del Ejecutivo Federal, es la máxima cabeza del Estado mexicano.
y el INE, las decisiones que tome el Instituto Nacional Electoral y que luego pueda ratificar o revocar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son cuestiones autónomas. No me explico por qué Andrés Manuel tenga que estar opinando sobre a quién se le da un registro como partido político o no. Me pareció de más, me pareció innecesario. Creo que es una falta a la investidura presidencial. Él ya tiene que empezar a verse no como líder de Morena, no como líder de un movimiento. Él tiene que empezarse a ver como líder de todos los mexicanos, como representante de todos los ciudadanos de la República. Y esto incluye también a la oposición. Andrés Manuel no es presidente de los que votaron por él, no es presidente de los que están afiliados a Morena. Andrés Manuel es presidente de más de 120 millones de mexicanos. Esto incluye priistas, panistas, los que están a favor de México Libre. Y pues a mí se me hace un poco incongruente que estés burlándote de personas que por la vía democrática intentan obtener un registro como partido político, tal y como Andrés Manuel en su momento intentó hacerlo con Morena, y lo logró. Él cumplió con los requisitos que marcaba la ley para que Morena se pueda constituir en una institución de interés público, un partido político. Felipe Calderón y Margarita Zavala, personas que aunque no sean de nuestro agrado, son ciudadanos mexicanos con pleno goce y uso de sus derechos y tienen también esta facultad para intentar convertirse en partido político. Entonces se me hace un poco desproporcionado, se me hace un poco incongruente. Yo creo que se tiene que mantener totalmente al margen, dedicarse a las cuestiones de Estado y dejar la cuestión electoral para las personas. Ya en otra oportunidad, en otra intervención que yo tenga, si me dan la oportunidad, ya puedo también opinar sobre esta cuestión que a mi parecer fue correcta la decisión del INE. Yo creo que no debieron de otorgarle el registro a México Libre, como así lo hicieron, pero tampoco creo que debieron de haber dado el registro, por ejemplo, al PES. Pero eso ya en otra intervención, si hay la oportunidad. Adelante, correcto. Jorge nos da chance. El Gobierno del Estado pone a tu disposición la línea de orientación y apoyo emocional para brindarte de manera gratuita y confidencial orientación y contención de crisis y apoyo emocional. Orientación para casos de violencia psicológica contra la mujer. Orientación y técnicas familiares para padres o tutores con infantes en casa. Llama al 800-108-8000. La línea es confidencial. Servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y días festivos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Hoy no es momento de relajarnos. Está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad individual y ciudadana prevenir contagios para que la reapertura económica siga adelante. Si te cuidas, los hospitales no verán rebasada su capacidad. Debemos seguir con las medidas preventivas. Lávate las manos. Usa el cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca. Mantén la sana distancia. No vayas a fiestas o reuniones. Si llegas a tener algún síntoma, mantente aislado y llama al número 800 Yucatán. No bajemos la guardia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Sí, de hecho, Jorge, yo quería pues una opinión obviamente tuya de este tema, porque también algunos simpatizantes de este programa me han pedido muy en especial que te haga estas preguntas. ¿Por qué el INE sí a un aliado de Morena como el PES, como bien decía Héctor, y no a México Libre encabezado por Felipe Calderón? Preguntan que si hay venganza política, interferencia del presidente, o si aún queda en la 4T resentimientos de aquel 2006 difíciles de superar. ¿Qué les contestas, Jorge? ¿No superan el fraude o qué? Con lo que preguntaste anteriormente igual, yo creo que cambiaron ya los tiempos y entiendo mucho de lo que plantea Héctor, pero estamos viviendo otra etapa donde el presidente todo el mundo puede decir lo que piensa y el presidente también puede expresar lo que piensa. Yo creo que es acertado el comentario del presidente, invita a Felipe y a Margarita a que se manifieste y además que si es necesario que acudan a organismos internacionales para manifestar su comunidad.
sobre el tema que tú planteas, yo creo que no, ahorita eso es lo que el viejo régimen hacía, de meterse y decidir sobre instituciones o toma de decisiones de instituciones autónomas. El poder judicial, el tribunal electoral del poder judicial tendrá el resolutivo final para darle o no el registro. Yo creo que el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala no cumplieron con los requisitos. Es natural ver que no pudieron cumplir esto porque vienen de una campaña fallida. Recordemos que vienen de registros de firmas falsas para que Margarita fuera candidata a la presidencia. Luego ella se da cuenta que no avanza su candidatura, que la gente ya no tiene ningún respaldo popular y ahora se ve en este registro y además con una serie de irregularidades que presentó el INE. Además, esta institución electoral creo que reivindica parte de lo que había hecho en el pasado y creo que está iniciando una nueva etapa y yo creo que el tribunal hará lo conducente en este caso de México Libre. Además, qué preocupante era que un personaje de un gobierno muy complicado en el 2006 al 2012 pudiese regresar a la política. Yo creo que también puede darse que es un tema hasta de justicia divina. En el caso de Encuentro Solidario tienen una base social. Recordemos que Encuentro Solidario era lo que antes era Encuentro Social y es organizaciones cristianas, gente de varias denominaciones que se organizan y quieren entrar al poder público, a la política. Ya tuvieron un registro en el 2012 y luego en el 2015 ya compitieron como partido político y lograron el registro político nacional. Fue unas décimas en el 2018 que los llevó a perder el registro, pero es una organización ya latente con vigencia como partidos políticos estatales en varias entidades del país y creo que por eso cumplieron conforme a la ley. Gracias, Jorge. Rodrigo, ¿cómo un partido político, en este caso el PES, que perdió su registro en el 2018, simplemente cambiándose el nombre, puede volver a obtener el registro para competir en la siguiente elección, en este caso la del 2021? Muchos lo atribuyen a que es un partido aliado del presidente, otros aseguran que no se le debió otorgar por utilizar ministros de culto en sus asambleas y así vulnerar el Estado laico. ¿Qué decir, Rodrigo, de esto? Claro, pues les comento desde el 2015, cuando empecé yo mi labor política, a lo mejor como ustedes empezaron con Morena en su momento, a mí me tocó estar dentro del PES y efectivamente había muchos integrantes de diferentes organizaciones religiosas que estaban participando, creyentes y no creyentes, ateos y agnósticos. En todo esto, la verdad es de que en Yucatán fue muy diferente. En Yucatán muy pocos creyentes se sumaron, organizaciones se sumaron. Ahora bien, el término importante que tenemos que aquí distinguir entre esta parte de creyentes o no creyentes es ministros de culto, que son aquellos que están registrados ante gobernación y que tienen ya su registro como tal, que son líderes de una organización religiosa actualmente y que entonces ejercen esa vocación que ellos han elegido. Entonces, aquí es donde está el tema, ¿no? De que ellos no se deben de involucrar en este tema. Yo lo que quiero recordar es que el argumento, tendríamos que a lo mejor hacer un debate de por qué los ministros de culto no deberían por qué están prohibidos en participar, si hay líderes sindicales que están participando en los procesos electorales. Los líderes sindicales igual son como los ministros de culto, tienen una fuerza ante masas, ante grupos impresionantes. Entonces, si lo vemos desde esa parte y no siendo discriminatorios de que porque es cristiano, porque es católico, porque es esto, no. Aquí yo creo que tendría que ser por el tema de movimiento de masas. Eso es lo que a veces se critica en el tema de la política. Lo mismo que hacía el PRI, ¿no? Daba billetazos a ciertos grupos sociales y estos pues les tiraban a candidatos, les tiraban votos, les tiraban cuidadores electorales y otras cosas. Pero regresando al tema del Partido de Encuentro Social, efectivamente de los 11 consejeros, sí, 6 votan a favor del PES porque dicen, bueno, hubieron 15 ministros de culto que estuvieron en estas asambleas, esas asambleas se eliminan, no contabilizan y el PES aún mantiene sus asambleas que le piden la ley, mantiene su número de afiliados y entonces es en que le da el registro.
Si este mismo criterio lo hubieran aplicado con los demás partidos políticos, pues bueno, déjenme decirles que únicamente quedaría México Libre, al igual que el PES, como registro, porque si se eliminan solo las asambleas que se vieron involucradas con estos errores, pues bueno, mantendrían esta figura para poder ser partido. Yo creo que muchos de las asociaciones civiles estuvieron pegados a la ley, estuvieron en el límite de los lineamientos, y entonces es ahí donde estos criterios que se inventa el INE está. Lo que le preguntaba rápidamente a Jorge sobre esto, si la intervención del presidente estaba en el INE se ha mostrado, y Lorenzo Córdoba se ha mostrado contrario totalmente al presidente, le ha respondido todo lo que le cuestiona. Entonces yo sí creo que es muy difícil. A lo mejor puede ser que los consejeros nuevos tengan que ver, pero hasta eso, el consejero yucateco votó a favor de México Libre y en contra del PES en esta votación que se hizo en la sesión. Gracias, Rodrigo. Héctor, si el Tribunal Electoral ratifica la decisión del INE de no otorgarle el registro a México Libre, ¿qué podemos esperar del futuro de los Calderón Zavala? ¿Seguirán en la vida pública? ¿Qué pasa con sus simpatizantes que veían en México Libre una buena opción para derrocar el régimen de AMLO? Aquí tengo el libro nuevo de Olga Warnat, un libro muy... Pues mira, si el tribunal ratifica la resolución del INE, pues no le quedará más de otra. Seguramente podrían intentar regresar al PAN, los Calderones y las Margaritas podrían intentar regresar al PAN, podrían intentar fundar otro movimiento como lo hicieron con México Libre. Si ya lo hicieron con los simpatizantes, no hay una prohibición expresa de la Constitución para que no puedan intentar. El PES lo hizo así, el PES perdió su registro e intentó volver a la vida pública a través de otra organización política a la que le cambiaron una palabra, y es posible, o sea, es válido. Así es la democracia, así son las reglas del juego. A nadie se le impide eternamente estar fuera de la vida pública, de hacer política y formar un partido político. Lo pueden hacer. Claro, tendrán que volver a cumplir todos los requisitos y asegurarse esta vez de no superar o de no obtener el 8%, casi 9% de sus ingresos de fuentes no comprobables, que pueden ser de naturaleza ilícita o lícita. Justamente a mí me da es mucha la ironía, ¿no?, de Felipe Calderón en sus cuentas de Twitter, en su Facebook, en sus redes sociales, que está diciendo que no es posible que por el 8% de los gastos de campaña, que si eran comprobables o no, cuando hace unas 2 o 3 semanas el mismo expresidente estaba criticando al hermano de López Obrador por haber recibido un sobre de dinero de fuentes no comprobables. Entonces, todos parejos, ¿no? Ya a él le tocó ahora, creo que cantó victoria antes de tiempo, y a él le tocó ahora el hecho de no poder comprobar 8%, no es una cantidad menor. El criterio que utilizó el INE es que el 5% de rebasar el tope de gastos de campaña de una elección presidencial es suficiente para anular la elección. Entonces, utilizaron una interpretación que es analogía por mayoría de razón, en donde si bien no existe en la ley electoral un criterio que diga el 8%, con el 8% que no puedas comprobar ya no obtienes tu registro, pero la lógica del Consejo del INE fue, bueno, si el 5% de rebasar el tope de gastos de campaña es suficiente para anular una elección presidencial, con más razón, un porcentaje mayor de ingresos no comprobados debe ser suficiente para no conceder el registro a una nueva organización política. Hoy no es momento de relajarnos. Está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad individual y ciudadana prevenir contagios para que la reapertura económica siga adelante. Si te cuidas, los hospitales no verán rebasada su capacidad. Debemos seguir con las medidas preventivas. Lávate las manos. Usa el cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca. Mantén la sana distancia. No vayas a fiestas o reuniones. Si llegas a tener algún síntoma, mantente aislado y llama al número 800 Yucatán. No bajemos la guardia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado pone a tu disposición la línea de orientación y apoyo emocional.
para brindarte de manera gratuita y confidencial orientación y contención de crisis y apoyo emocional. Orientación para casos de violencia psicológica contra la mujer. Orientación y técnicas familiares para padres o tutores con infantes en casa. Llama al 800-108-8000. La línea es confidencial. Servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y días festivos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Ahora, rápido. Héctor, es que eso no se lo aplicaron al verde ecologista o a la campaña de Peña Nieto en 2012. Entonces, esas son las incongruencias que lastiman y que le dan argumentos a Calderón para decir, puede ser, pero los criterios, el derecho no es perfecto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, como le señalaba, el derecho no es perfecto, es perfectible. Y conforme va pasando el tiempo, se pueden ir adoptando estos nuevos criterios. Ahora, rápidamente, para contestarle a Rodrigo, la razón por la que no se permite, o sea, a lo mejor en Venezuela, en Colombia, en los mismos Estados Unidos, no hay problema con que ministros de culto, con personas religiosas lleguen al poder. El mismo dólar de Estados Unidos tiene un lema que habla de Dios, ¿no? Es una cuestión religiosa. Y está perfecto, se respeta. Pero en la cuestión en México, yo creo que por unas dolencias históricas muy precisas, es que se hace esta distinción muy tajante entre la separación de iglesia y Estado. Gracias. Porque tiene historia eso. Jorge, muchos se preguntan o nos preguntamos qué pasó o qué cambió en el INE. Recordemos que, sobre todo la izquierda, siempre criticó a este instituto. Se le acusó de fraudulento o vendido, en fin. Pero te preguntaría, después de darle el triunfo a Morena en el 2018 y ahora con la decisión de negarle el partido a Calderón, ¿cómo lo evaluamos? ¿Con la llegada de la 4T, el INE automáticamente se purifica o qué pasa? Veo mucho más meticulosos, estrictos, detallistas a los consejeros Murayama y Córdoba. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿O acaso el gobierno federal secuestró al INE, como insinúa Felipe Calderón? Mira, yo considero que no es que se haya purificado el INE por la llegada de la 4T. Yo siempre recuerdo a Andrés Manuel en sus discursos que si había honestidad arriba, todas las instituciones tendrían que acatarse a una nueva idea de hacer política. Y entonces, yo sí, creo una purificación. Que ese camino va el INE, tiene que reivindicarse de todas las cosas en el pasado que dejaron muchas cosas que desear. Por ejemplo, el fraude del 2006, se presentaron las pruebas sobre todo lo que había pasado en la elección de Calderón y Andrés Manuel. Se presentaron las pruebas en el 2012, el dispendio, la corrupción y todo el dinero y la compra del voto, las tarjetas Monex, hubo investigaciones consolidadas que se les entregó al INE. Hoy hay un chivo, bueno, hay un personaje como Emilio Lozoya que está diciendo que entró muchísimo dinero a la campaña de Peña Nieto. Entonces, esas mismas instituciones que validaron una elección en el 2012, hoy se están reivindicando, pensando en una nueva manera de conforme a la ley, sin favorecer a nadie, solo apegándose a derecho. No hay el comprobante de 8% de los ingresos de una asociación que quiere ser partido político, pues no se les da el registro. Y así se tiene que medir la vara para todos. No es para poner una balanza a favor de Morena, sino que Morena, en esta elección, se cometen ilícitos que también se le castigue. Eso va a generar una democracia nueva en este país o una verdadera democracia. Y yo creo que no es que se ponga en balanza el INE se purifique o no, es que pueden todas las instituciones reivindicar el camino y sobre todo el tema del Poder Judicial. Ahí es un nido de corrupción, es un poder que no se ha podido limpiar. Ahorita planteaba Héctor sobre el tema del derecho, sí, pero si hablamos de la justicia, hay muchísima gente que padece en las cárceles, en los juicios, muchas cosas. Que son los errores, dice Héctor, son errores normales del derecho. Ahora, a ver, no son errores, no son errores. No están purificados todavía. Con reformas constitucionales, el Poder Judicial es el único que se ha mantenido al margen de la Cuarta Transformación. Afortunadamente, porque eso habla de la autonomía que tiene un poder del Estado. Yo les pongo un ejemplo, creo que hace dos programas. Yo les pongo ejemplos de dos programas sobre el Poder Judicial aquí en Yucatán. No es solo, bueno, pero eso ya es una cuestión de estados. Eso ya es una cuestión de estados. Hablando del Poder Judicial de la Federación, se ha mantenido autónomo. Y eso que el ministro presidente de la Corte ha estado en buenos términos con Andrés Manuel. Lo que a mí no me gustaría ver es un Poder Judicial
como hay el poder legislativo, que a todos le dice que sí Andrés Manuel, y parece comparsa el presidente en lugar de un poder autónomo. Héctor, eso es lo que yo no quiero ver en el Poder Judicial. Te hago una pregunta y a ver si quiero que me respondan. ¿Tú crees que no existe corrupción entonces en el Poder Judicial? Que no hay existe tanta corrupción entre la parentela, entre el dispendio de recursos, en el actualmente el día de hoy, Jorge, salarios en el bueno, ya. El día de hoy existe tanta corrupción en el Poder Judicial como lo existe en el Poder Ejecutivo Federal. Así de sencillo. Es el mismo nivel de corrupción. Bueno, compañeros, ustedes dirán cuál es el nivel, ustedes dirán cuál es el nivel de corrupción que hay, porque están iguales. Entonces, ustedes serán los que califiquen pues, qué tanto, ¿no? Bueno, compañeros, la verdad es que este tema es complicado porque es verdad que el INE ha estado muy mal calificado en estos tiempos y ahora pareciera como que pues automáticamente o mágicamente se está componiendo. Miren, yo tenía otro tema que era el inicio, el arranque de los comicios, de las elecciones del 2021, pero bueno, el programa ha llegado a su fin. El productor ya nos está diciendo que tenemos que cortar. Me gustaría despedirlo dejando una pregunta a nuestro auditorio. Ya no va a tener que ser a ustedes, compañeros. Va a ser abierta. ¿Usted cree que se beneficie México Libre con esta negativa? ¿Quién se beneficia? Recapitulando la pregunta, ¿quién se beneficia más? ¿Morena o PAN con esta negativa del INE de México Libre? Entonces, pues, bueno, hay quienes opinan de ambos lados, hay quienes dicen que Morena, hay quienes dicen que el PAN, pero bueno, yo creo que este tema lo vamos a dejar para la siguiente ocasión, se lo dejo a ustedes, por favor, háganos llevar sus respuestas. Y compañeros, pues yo les agradezco, como siempre, Rodrigo Vázquez Parada, Héctor. A la audiencia pidan ustedes el live de Facebook para que, para que nos lo autoricen allá. Bueno, yo creo que tenemos que hacer algo así porque definitivamente hay preguntas, hay cuestiones y la verdad, y hay crítica también, hay que decirlo. Jorge Sánchez, muchas gracias también, como siempre. Y bueno, a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Pasen una excelente noche. We'll be right back.